Bien, efectivamente, del 22 al 24 de mayo, aquí en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, se está celebrando en el Palacio de Congresos Europa el 36 Congreso Nacional de la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio, que bajo el título Secuenciación Masiva ha reunido a más de 450 congresistas, técnicos superiores llegados de todo el territorio nacional y también de parte de Europa. Se trata, pues, de un evento científico donde se han presentado más de 350 comunicaciones y que ha comenzado con el curso previo Técnicas de Secuenciación Masiva, con prestigiosas ponencias en donde, por cierto, se han abordado diferentes aspectos y nuevas perspectivas en el área de biología y genética. Además, hay que decir que en este congreso se está hablando sobre la trascendencia de este avance y su aplicabilidad en la medicina actual, debatiendo sobre cómo la secuenciación masiva de nueva generación puede seguir abriendo nuevas fronteras, tanto en la prevención, diagnóstico, como tratamiento de enfermedades. Y en esta línea vamos ahora a hablar con Susana Cobos. ¿Qué tal, Susana? Hola, buenas tardes. Susana Cobos es coordinadora de microbiología genética e inmunología en el Hospital Universitario de Cruces en Baracaldo, aquí en Vizcaya. Además, Susana, tú has sido una de las ponentes precisamente en este curso, Sí. al que yo ahora hacía referencia. ¿Cuál ha sido el leitmotiv, para enfocar un poco el tema general de tu intervención? Nosotros queríamos que todo el mundo fuera consciente de que los técnicos de laboratorio estamos ahí. En la secuenciación masiva somos un pilar muy importante, ya que somos quienes realizan estas técnicas, que son muy laboriosas y que necesitan, pues, una práctica bastante fundamental para el desarrollo de estas técnicas. Ahora entramos un poco más en detalle, porque además del contexto, del contenido en general de este congreso, nosotros enfocamos estas entrevistas con espíritu divulgativo, un poco para dar a conocer vuestra figura, porque lo hemos comentado antes con otros compañeros, la figura del técnico de laboratorio no es muy conocida fuera del ámbito profesional. Entiendo que sobre todo porque no estáis en contacto directo con el paciente, ¿no? Eso es. ¿Esto es un hándicap? Sí, yo creo que llevamos años intentando salir a la luz. Pensábamos que el COVID nos iba a sacar ya, porque quien realizábamos las técnicas de la PCR del COVID éramos nosotros, y aún así todavía seguimos siendo los desconocidos de la sanidad. Bueno, pues, en fin, dentro de nuestras posibilidades vamos a intentar dar un paso más, y en tu caso concreto, profundizar un poco en todo lo que has comentado en relación al papel que juega el técnico de laboratorio precisamente en la secuenciación masiva. Empezamos por ahí. Pues son técnicas que nosotros estamos totalmente capacitados para realizar, de hecho es que las estamos haciendo, y son técnicas que sí que es verdad que necesitan, pues, una formación bastante amplia, ya que son, pues, laboriosas porque son tediosas de realizar, o sea, son medidas muy milimétricas que necesitan, pues, experiencia. Entonces, para poder tener experiencia tienes que estar trabajando en ello. Bueno, experiencia y formación. La formación es lo principal. Por eso he dicho primero que la formación es fundamental. Entonces, necesitamos que se vea que nosotros tenemos la capacidad total de realizar esas técnicas. Igual terminaríamos incluso interpretándolas sin tener que validarlas, ya que es un facultativo quien tiene que ser el que valide estas técnicas. Pero podemos llegar incluso a interpretar porque sabemos lo que estamos trabajando. Son muestras muy delicadas, de pacientes muy delicados y que necesitan un tratamiento muy específico. Claro, has dicho algo interesante, es decir, la interpretación, la validación de la secuenciación masiva no la realiza el técnico de laboratorio en este momento. No, en este momento no.
Nosotros llegamos hasta un límite en el que procesamos toda la muestra y el final de la muestra ya no es competencia nuestra. Claro, pasa a otro nivel, y digamos. pasa a otro nivel, que en este caso es el del facultativo, que es el que tiene que tomar realmente una decisión de qué hacer con lo que nosotros hemos trabajado. Bueno, y pero cómo hay, transmitirlo. Claro, sí, entiendo, pero sí que hay una conexión total entre ambos. Incluso sí. creo recordar que se trabaja a nivel multidisciplinar. Total, el laboratorio tiene que ser multidisciplinar total, o sea, no podemos estar unos sin los otros. Somos dependientes unos de otros. Bueno, esto es positivo. Sí, claro, por supuesto. Claro, porque cualquier decisión, digamos, a nivel de diagnóstico, entiendo que se toma por consenso, ¿no? Por supuesto. Y el beneficioso o el beneficiario de esto tiene que ser el paciente. El paciente siempre. Siempre tenemos que pensar en el paciente. Tiene que ser nuestro tándem primero de decir, ahí vamos. Y enfocar siempre eso, que tenemos que llegar al paciente y dar un resultado óptimo, rápido y seguro para el paciente. Por supuesto. El tema de la secuenciación masiva, ya has comentado que es un proceso complejo, largo, que requiere, digamos, una máxima especialización. Sí. Y un poco por ahí va la pregunta. Es decir, dentro del ámbito de los técnicos de laboratorio, ¿existe una especialización en secuenciación masiva? No, nos vamos formando. Vamos poco a poco, el que está más capacitado va formando al siguiente y al siguiente y al siguiente. Y eso no me parece una formación adecuada. Creo que tendríamos que tener una formación más amplia. Más específica. Específica y darse desde cero. O sea, necesitamos que nuestra categoría, nuestro estamento esté mucho más representado, mucho más cualificado, y para eso tenemos que seguir luchando por estar ahí y porque nos reconozcan, para que la formación desde origen, desde que elegimos ser técnicos de laboratorio, de anatomía, cualquier técnico necesita desde el origen poder saber que va hacia esto, hacia una mejora. Cualquier técnico de laboratorio puede elegir dentro de la especialización en un abanico muy amplio, ¿no? Claro, cualquier técnico hay de documentación, de audioprótesis, de dietética y nutrición. Somos infinitos, que no nos conoce nadie, pero estamos ahí. Estamos ahí y sin nosotros no hay diagnóstico de ningún tipo, porque somos quienes realizamos todas las técnicas. Esto es muy importante remarcarlo. Sí. Eso es. Sin la labor del técnico de laboratorio no tenemos diagnóstico. No hay. Y si no tenemos diagnóstico, no tenemos tratamiento. No hay nada. Esto es importante. Que lo sepa todo el mundo fuera de vuestra profesión. Eso es. Es importante. Sí. Ajá. Ahí está. Muy bien. ¿Cómo explicarías, antes de continuar un poco siguiendo este hilo, a las personas que van a ver luego esta entrevista, que no son profesionales, cómo les explicarías de manera muy resumida qué es la secuenciación masiva? Yo siempre, cuando empiezan los técnicos en los laboratorios, siempre les digo, sobre todo en esta parte, que esto es como cuando las amamas cogían cachos de tela pequeñitos, los guardaban, para luego construir un edredón enorme. Pues esto es lo mismo. Para nosotros sería, el cachito de tela serían nuestras muestras, las que guardamos, las que cogemos, las que luego las vamos amplificando de nuestra manera, porque las ponemos una guata para poner, para construir, y las llevamos a un edredón enorme que sería nuestra librería, y que sería la respuesta hacia dónde está el resultado, y encontraríamos ahí el resultado. Bueno, yo creo que lo has explicado muy bien. Es mi manera de verlo, pero creo que es como la más gráfica para que entienda todo el mundo. Creo que todo el mundo lo habrá entendido, incluso yo, que conste. Bueno, claro, hemos hablado de que es una técnica compleja, laboriosa. Vamos a volver al ámbito profesional. ¿Por qué es tan compleja? Porque tiene muchos pasos. Porque hay que realizar... El ADN genómico es muy fuerte. Entonces hay que tratarle mucho para desdoblarlo, para volver a unirlo, para volver a fragmentar. Nosotros tenemos que hacer muchos cachitos de nuestro ADN, que es enorme y largo, o sea, es un ovillo extenso. Entonces tenemos que romperlo, volverlo a unir, volverlo a romper. Entonces eso no se puede hacer de seguido, porque lo que haría sería fragmentar y no poder unir. Entonces esas técnicas tienen y entonces esa muestra no sería útil. No, si la estropearíamos. Entonces hay que tratarla con mimo, con cuidado. Entonces hay que hacer las cosas con cabeza, formados,
Y entonces, para Sí. poder llegar a un resultado óptimo. No sé si lo que te voy a preguntar va a servir como referencia, pero el proceso de secuenciación masiva de un paciente Sí, X, sí. ¿cuánto puede durar y en función de qué puede durar más o menos en el tiempo? 3, 5, dependiendo de Claro, lo que estés buscando. Como referencia. Como referencia para nosotros, pues imagínate, bacterias son 3 días, virus 2 días, o sea, Bien. pero claro, todo sí va bien. Claro. Esto es todo si va bien. ¿Y si hay dificultades? Y si hay dificultades, ¿Hay que pues puede repetir durar el más. proceso? O tienes que buscar otras cosas que no estabas buscando. Tú lanzas unos primers, tú lanzas algo que Claro. lo va a reconocer. Si estás lanzando algo que no vas a reconocer, y esto hablando como muy simplón. Sí, no, entiendo, ¿Vale? claro, sí. Entonces, tú buscas algo, pero igual no es lo que estás buscando. Entonces, igual tienes que proseguir tu búsqueda. ¿Vale? Claro. Todo esto suponiendo que la muestra de una bien. biopsia, por Sí, ejemplo, que es la base de este proceso, Sí. sea una muestra válida. Generalmente son válidas. Generalmente Sí. no hay problemas No. en este sentido. Generalmente no solemos tener problemas con las muestras. ¿En qué casos? Suelen ser escasas. Sí, pero cuando se produce, entiendo que hay que repetir, por ejemplo, una biopsia, si es necesario, aunque no sea lo habitual. No es lo habitual, ¿eh? No suele ser lo habitual. Generalmente solemos tener, Claro. con las muestras suele haber, porque la persona que está sacando lo que hay, no el que está haciendo su extracción, también suele ser muy meticuloso con este tipo de muestras. Claro, entonces, en este proceso hay dos líneas a seguir. La primera, cuando sabes lo que estás buscando, cuando sabes lo que quieres encontrar, Sí, y cuando te encuentras algo que no esperabas. eso también es. ¿Qué pasa entonces? Pues ahí hay una cosa muy importante que hemos estado recalcándolo. El consentimiento, el consentimiento informado, Sí. de verdad que hay que tenerlo muchísimo, muchísimo en cuenta. Porque a veces te encuentras cosas que no sabías que estaban ahí y que tienes que comprobar, porque claro, hay que avisar a la familia. Entonces hay que ser muy consciente Claro. de lo que tú sabes y de lo que quieren saber. Sí, pero cuando llegas a este punto, el técnico de laboratorio es el encargado de comunicar Nosotros comunicamos al esta facultativo, información. Exactamente. no al paciente. Es decir, cuando se llega a este punto, el técnico de laboratorio, en este caso especializado en secuenciación masiva, informa al facultativo. Al facultativo. No hay ese trato directo No que hay antes un decíamos. feedback nunca con el paciente. Nosotros no tenemos feedback con pacientes. Claro. Bien, y es el Siempre. facultativo Claro, el que el facultativo comunica es el último hallazgo, responsable ¿eh? del hallazgo. Muy bien. Por tanto, yo creo que lo tenemos ya un poco más claro, es decir, la secuenciación masiva permite orientarnos, dirigirnos tanto hacia un diagnóstico como a un tratamiento más específico, ¿verdad? Primero se llega al diagnóstico. Tenemos ya bastante claro Sí, sí. definido lo que nos has explicado. Pero en cuanto al tratamiento, ahí el técnico de laboratorio juega un papel o ya es el facultativo Es el quien facultativo. decide. Sí, en ese caso Claro. es el facultativo, porque además tendrá que ver, no solamente tiene que ver la clínica del paciente, Claro. y ahí ya nosotros estamos fuera. El facultativo, en general, acostumbra, una vez tiene resultado Sí. de la secuenciación masiva, en este caso, acostumbra, cuando tiene alguna duda, entiendo, a consultar con el técnico, ¿no? Sí, Para sí. hacer una lectura, una interpretación. Generalmente lo que suelen hacer es ampliar la solicitud. Claro. O sea, ellos cuando tienen igual alguna duda de que el resultado pueda ser Sí. un poco dudoso, Claro, hay o que que ampliar, quiera, claro. él amplía, y entonces nos solicita a nosotros la ampliación de diferentes pruebas. Sí. En un mismo paciente, Sí. con esa muestra, por ejemplo, Sí. esa biopsia que antes decíamos, si el facultativo solicita una ampliación, Sí. como ahora nos decías, Susana, ¿esa misma muestra sigue siendo válida, en principio? Es que tendría que explicarte todos los pasos. Ya la muestra no la vamos a usar el oído, que nosotros ya hemos Bien. extraído, ya tenemos el ADN extraído. Correcto. Nosotros vamos ya con esa ventaja, ya tenemos algo trabajado, ya tenemos algo guardado. Por tanto, Generalmente, no partís de cero en este caso. No, ya no. Vale. Ya no partimos de origen. Partimos Bien. de cero de nuestra muestra, Correcto. pero no, Sí, de sí, la, sí, sí, de- sí. no de la muestra original. Vais un paso por delante. Sí. El siguiente nivel, ¿cuál sería? En el caso, insisto, de que el facultativo os solicite esa ampliación, tenéis el primer paso dado, ¿el siguiente cuál es? Realizar más técnicas.
Ajá. Nosotros haríamos más técnicas y también relacionadas con la secuenciación. Muy bien. Ellos amplían y nos dicen, ahora continuar en esta fase. ¿Esto ocurre con cierta frecuencia? ¿Que se os solicite una ampliación del Sí, proceso? porque muchas veces suelen ser, las dianas son enormes, o sea, tenemos Claro. una inmensidad de dianas, entonces hacemos una diana genérica, pero que luego necesita otras directrices o... Claro. Bien, más cosas. Estamos comentando algunos aspectos que Susana Cobos antes ha expuesto precisamente en su ponencia, que ha sido un éxito, por cierto, totalmente el auditorio lleno de público de principio a fin. Por tanto, Sí. aprovecho para felicitarte Gracias. por esa exposición. Bueno, vamos a ver, a veces en un paciente o en varios pacientes Sí. se puede producir un brote. Sí, Bien, entonces, cuando existe la sospecha de que el mismo brote Sí. afecta a diferentes pacientes, ¿qué pasa? se suele coger muestras no solo de los pacientes, porque generalmente cuando hay un brote suele ser un brote que se ha generado dentro de un área y se suele coger todo tipo de muestras. Por ejemplo, a nivel hospitalario, se A nivel produce un brote, hospitalario, eso por es. ejemplo. Imagínate que se da en la reanimación, en la Sí. UCI. Entonces, lo que suelen hacer es, de los pacientes que tienen ya dicha bacteria o conocida bacteria, Sí, claro. ya se sabe, ya conocemos, por lo tanto ya tenemos hacia dónde dirigirnos. Ajá. Entonces, se siguen cogiendo muestras de cualquier tipo, de fómites también, ¿vale? O sea, de utensilios, Sí, de sí, sí, sí. cosas que tocamos, que manejamos. Entonces, lo que hacemos es investigar si esa bacteria puede estar en más sitios y sin querer se han ido pasando. Claro. ¿De acuerdo? Entonces investigamos mediante la secuenciación porque nos va a buscar ese Ujú. cacho que nos identifica esa bacteria. Y va a ser común en todo, en los pacientes o en un fómite o en donde sea. Bien. Se busca el origen, Sí. se avisa preventiva Sí. y preventiva se encarga de Claro, esterilizar. hay que significar que en todo caso hablamos de brotes bacterianos. Generalmente son bacterianos. Generalmente los brotes que Claro. controlamos suelen ser bacterianos, suelen ser bacterias. Ujú. En el hospital donde estás, Sí. Susana, Hospital Universitario de Cruces, en Baracaldo, ¿tenéis una unidad de secuenciación masiva? Sí. Y además ya está en casi todos los laboratorios incorporado. En anatomía patológica, en hematología molecular, en inmunología, en microbiología, en genética molecular. Tengo muchas Claro. zonas que tienen ya la secuenciación masiva. Pero además entiendo que dais servicio a otros hospitales que no disponen Sí. de esta unidad, ¿no? Sí, sí, claro, a nuestros satélites sobre todo. Ujú, sí. Ujú. Muy bien. Antes de concluir, Sí. estamos en el Congreso número 36. Tú ya has participado en ediciones anteriores Sí. en el Congreso de AETEL, de la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio. ¿Cómo valoras este Congreso? ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué expectativas te habías creado estos días que estás conviviendo Sí. con nosotros? Creo que esto es muy beneficioso para todos porque ponemos en común muchísimas cosas. Hemos ido avanzando. Los congresos nos ayudan, no en este, en todos. Este para mí está siendo mucho más importante porque creo que la secuenciación masiva Claro. es cada día más importante en Sin duda. nuestra Bueno, vida. en parte es el futuro. Eso es. En parte es el futuro. Pero creo que los congresos es lo mejor que podemos hacer, ya no solamente, pero creo que el nivel, o sea, los sanitarios tendríamos que estar obligados a hacer Claro. esto, porque poner en común la sanidad Sí. que beneficia a un paciente creo que sería lo más lógico. Bueno, y yo he estado viendo el programa, Sí. al margen de que Sí. he asistido a muchas ponencias, y permíteme la expresión, es alucinante el nivel que hay prácticamente en todas las ponencias. Sí. Realmente es sorprendente. Y aprovechando esto, ya para despedirnos, ¿qué mensaje darías a los futuros técnicos de laboratorio, a lo que sería el relevo generacional, Sí. para que estén todavía más motivados, para que, en fin, se impliquen mucho más en esta especialización? ¿Qué les dirías? ¿Qué mensaje que darías? apuesten por este. Los técnicos creo que somos un pilar muy importante. Creo que no pedimos mucho más que ser visuales,
que se nos reconozca como que estamos ahí, porque somos muy importantes, es un pilar muy importante, y con ellos, con juventud nueva, renovada, capacitada, claro. y que estuviera bien formada desde el principio, esto sería la bomba, y creo que sería aprovechar una sanidad mucho más buena, más dirigida, más potente para poder solucionar cosas como estas que son tan importantes. Pues no queda más, Susana, que ratificar la importancia innegable que tiene la figura del técnico de laboratorio en el presente y en el futuro, no tan solo de la secuenciación masiva, sino de ese concepto que hemos abordado aquí en otros momentos, de la medicina personalizada de precisión, que es otro elemento fundamental. Sí. En fin, Susana, muchas felicidades. Gracias. Y nada, nos vamos viendo por aquí. Perfecto. Susana Cobos, que nos ha acompañado, es coordinadora de microbiología, genética e inmunología, como he dicho, del Hospital Universitario de Cruces en Baracaldo, Vizcaya.